El Centro Cultural Jardín Borda, en Cuernavaca, logró reunir la más amplia de las exposiciones sobre Emiliano Zapata. Por primera vez se conjuntó una rica variedad de obras artísticas, artefactos, piezas y artículos que dimensionan la figura y presencia del caudillo del sur en Morelos. Emiliano fue el nombre de la exposición que permitió mostrar otras facetas de Zapata, que lo ubican en la llamada Era de la Imagen y lo proyectan como uno de los luchadores sociales más representados de la historia moderna, no solo en México, sino en el mundo. Esta exposición la motivó el 2019, año del caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar. Fue decreto presidencial y entonces nos dimos a la tarea, por supuesto, de investigar qué era para nosotros hoy en día Emiliano Zapata Salazar a 100 años de su desaparición física, que no desaparición en términos del orden de lo simbólico y de los afectos de los mexicanos. Emiliano Zapata es desde luego el héroe más representado de la historia nacional. Desde luego están incluidos nuestros acervos de los museos del Estado que tienen que ver con la vida de Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Y si nos centramos en los artistas del Estado, en las obras que han reproducido las famosas 8 imágenes de Emiliano Zapata Salazar, que están copiadas y copiadas en diferentes técnicas artísticas, que son de autores morelenses, y la parte documental, que no quisimos que faltara, los 300 libros que hablan de Emiliano Zapata Salazar, con diferentes capítulos, y además las películas y las postales que lo han registrado. La exhibición abarca más de un siglo de representaciones que van desde las fotografías que se le tomaron al jefe revolucionario hasta las propuestas de la compleja postmodernidad que han visto en el líder agrario y militar una fuente de reflexiones plásticas y simbólicas. La muestra contiene objetos de uso común que dan cuenta del interés popular en la reproducción de la imagen del general y algunos de sus objetos personales. La exposición Emiliano está estructurada en 3 exposiciones, por así decirlo. Es un 3x1. Tenemos a lo largo de 9 salas dentro del Jardín Borda. Tenemos una primera exposición que es un acercamiento pictórico a la imagen de Emiliano Zapata y sus diferentes usos. Después tenemos otra sección que es muy interesante, que es el corpus documental, que conjunta alrededor de 230 libros, todos referentes a Emiliano Zapata, y una tercera exposición que se conforma de tarjetas postales y de timbres. Pues este es el inicio de la exposición. Decidimos poner y abrir con esta imagen icónica, pero lo interesante de esta imagen es que está tomada en el cuartel de Cuernavaca, es decir, aquí en la Plaza Moctezuma, y lo acompaña esta carabina 30-30, que es un fusil Winchester en realidad, y que perteneció a Emiliano Zapata. Bueno, este es el área que introduce a la exposición y consideramos importantísimo poner elementos y objetos que nos remitieran al campo. No debemos olvidar que Emiliano Zapata pues, es un líder agrario, también es un líder de la lucha campesina, y era muy importante para nosotros considerar estos elementos para que la gente se remita, digamos, al campo. En esta área también hay alguna obra gráfica, pero nuestra estrella es esta silla de montar que perteneció al general y en la que lamentablemente fue asesinado. Pues aquí estamos en la primera sección de la exposición, donde podemos ver estas 8 fotografías que fueron tomadas en vida y que a partir de ellas se han hecho todas las representaciones que conocemos de Emiliano Zapata. También en esta sección tenemos el cuadro de José Iturbe, uno de los pintores morelenses, que vive aquí en Morelos, que ha pintado a Zapata una infinidad de veces.
Y bueno, podemos observar trabajos importantísimos del taller de la gráfica popular, este taller que nace en 1937 y tiene como finalidad, pues, obviamente transmitir mensajes políticos a través de la imagen. Estamos en la parte central de esta sección y aquí podemos ver distintos bustos hechos por distintos también artistas. Tenemos una que es muy interesante, que es la reproducción de esta fotografía también icónica que están Pancho Villa y Emiliano Zapata en el sillón presidencial. Cerramos con este objeto que es una victrola que le regaló Emiliano Zapata a su esposa Josefa Espejo. Y aquí también damos inicio a la segunda sección, que es la muerte del caudillo y el inicio de este mito, que es pues uno de los mitos más importantes en la historia mexicana. Bueno, estamos en la segunda sección de la exposición Emiliano y esta sección pues es una de las más sensibles que tenemos en la exposición, porque aquí, como podemos ver de fondo, está el portal donde cayó acribillado el 10 de abril de 1919. Y entonces esta sección se compone de tres elementos básicamente. Tenemos este primer elemento, que es el ángel del primer mausoleo de Emiliano Zapata. Tenemos aquí los pantalones y el amuleto que él cargaba cuando, bueno, la historia nos dice que siempre lo cargaba, pero ese día que lo acribillaron no lo traía con él. Podemos ver los pantalones, podemos ver lo ensangrentados que están, porque fue un asesinato cruel, ¿no? Y tenemos ahí un ejercicio que hizo el doctor Ganem de lo que pudo haber sido una máscara mortuoria de Emiliano Zapata. Obviamente lo toma de una imagen que existe y él hace este ejercicio escultórico. El alba y en el cuartel tambores y cornetas. Esta tercera sección es muy interesante porque ya es Zapata convertido en héroe y empezamos a ver cómo ya los artistas empiezan a reinterpretar y a resignificar la imagen. Esta pieza que tenemos aquí es una instalación del maestro Rolando de la Rosa, que se hizo expresamente para esta exposición. Tratarla de explicar no es nada fácil, ¿no? Es un trabajo increíble que se acompaña además de este Evangelio de San Emiliano Zapatecutli. Para él esto es un altar y podemos ver que se conforma pues de diferentes elementos que nos acercan, digamos, a este Emiliano Zapata. Por un lado, también guerrero, ¿no? Por un lado, seguimos viendo las imágenes oficiales, pero ya de manera intervenida muy interesantemente. Del otro lado, vemos que lo corona. Y al final, hasta allá arriba, podemos ver un colibrí que representa a Huitzilopochtli. Y entonces una mezcla interesante aquí entre lo oficial y ya esta reinterpretación y resignificación de su imagen. A más de un siglo, la figura del jefe revolucionario encabeza en el imaginario colectivo las luchas a favor de los más vulnerables. Zapata deja de ser representado en murales de gobierno y pasa a estar pintado en bardas de pueblos y ciudades, lo mismo con sombrero de charro que con un corte de punk. También figura en fotografías intervenidas, en playeras o llaveros. Emiliano ha superado las fronteras propias del tiempo y permanece en el imaginario colectivo nacional. Estamos en la cuarta sección de la exposición, que se llama Zapata Vive, y aquí ya vamos a ver una libertad que se toman los artistas para representarlo. Aquí al inicio tenemos pues esta importante maqueta de la escultura que nos recibía en Cuernavaca hasta hace poco, de la maestra Ubando y del maestro Kunte, además de obra de Hugo Ortiz, de algunos otros artistas que
lo han repensado y lo han reinterpretado también en función pues, de las distintas corrientes artísticas. Y también contamos con un núcleo que se llama neozapatismo, con una obra gráfica de Alejandro Aranda. Alejandro Aranda pues hace un trabajo con el subcomandante Marcos. No olvidemos que pues, el subcomandante Marcos lideró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se acompaña de una fotografía de Rolando La Rosa, una fotografía intervenida del Che Guevara, pero le llama Che Zapata. Seguimos con el recorrido de esta exposición y aquí vemos esta obra de Xolotl Polo, que es un artista morelense que ha pintado mucho a Zapata. Pero esto es muy interesante porque fue un performance que hizo el artista el día de la inauguración. Aquí ya vemos pues, la libertad que se tiene para representar a Zapata hoy en día y lo vemos rodeado de todas estas imágenes que es una resignificación hecha por cada uno de los artistas según el mensaje que quiera transmitir. Este que vemos aquí es muy potente, ¿no? Es un cuadro que él le llama Zapata Influencer y que, como les digo, pues fue fruto de un performance. El cuadro original no tenía estos letreros en rojo, sino que lo hizo el día de la inauguración, también como para mostrar cómo la pintura finalmente no nada más se va a los caballetes o a los cuadros, sino que también forma parte de una serie de acciones. El arte oficial no fue el único que acogió a Zapata. La imagen del caudillo también fue adaptada y resignificada por el arte popular. Del mundo de las manualidades provienen un sinnúmero de figurillas y objetos de uso común, que son un ejemplo de las expresiones de humor e ingenio que permiten mantener al líder revolucionario en la tradición y la memoria del pueblo que se siente cobijado ante su imagen. Nos encontramos en la última parte de la cuarta sección. En esta sala vamos a ver la transición entre cuadros suntuarios y objetos utilitarios que utilizan también la imagen de Zapata. Aquí podemos ver el maravilloso árbol de la vida hecho por artesanos de Metepec, acompañado por el cuadro del maestro Cattaneo, así como por dos obras de Johnny Nicholson y Carla Ayala, y este magnífico cuadro de Carlos Terrés. Pues estamos en la última sección de esta gran exposición Emiliano y esta área se llama parafernalia porque podemos ver el uso de la imagen en distintos objetos, como por ejemplo calendarios, playeras, llaveros. Es una sala muy divertida que vamos a ver muchísimos materiales como vidrio, barro, madera, plástico, placas de coche, porque también la imagen de Emiliano Zapata se ha utilizado para muchos otros objetos, no nada más suntuarios, sino en este caso utilitarios. Y con esto concluimos la primera parte de la exposición Emiliano. Continuamos con otros dos núcleos, uno de ellos es con una colección de libros por demás interesante y la que sigue es una colección de tarjetas postales, pero eso ya nos los platicará nuestro compañero Ramón Robledo. En esta presentación, sorprende el rigor y la extensión de una importante colección bibliográfica, literatura, historia, biografías, incluso obra cinematográfica con un tema en común, la revolución y el general sureño. Acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era delita. Estamos en el último módulo de la exposición Emiliano, una vasta colección del señor Luis Heredia. Tenemos libros, revistas, videos y algunos son detallados, hablan sobre la revolución, sobre Emiliano Zapata, documentales que tenemos a la mano. Aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro,
la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Que si Adelita quisiera ser mi novia. También destaca la colección de tarjetas postales, timbres, billetes de lotería y otros objetos conmemorativos de interés público. Estamos en el último módulo de la exposición Emiliano, donde encontramos cerca o un poco más de 200 piezas entre sellos postales, tarjetas postales, tenemos también billetes de la lotería y todo es conmemorativo a Emiliano Zapata. La colección es propiedad del señor Guadalupe Morales, el cual amablemente prestó cada una de sus piezas para que dentro de esa misma exposición se disfrutara, la vieran y aprendiéramos un poco, porque dentro de las tarjetas, que es lo que más les llama la atención, las figuras, el colorido, hasta la misma caricatura que tiene cada una de las postales a las cuales él se ha referido en su vasta colección. También otra parte que les llama mucho la atención, más a los niños, son los sellos postales. Algunas piezas inéditas o que ya no se volverán a ocupar ahora en esta actualidad, pero lo que hizo el señor Morales fue guardarlas y tenerlas de colección, lo cual nos sirve y nos enseña la forma en que nosotros mandábamos una carta y siempre con el emblema de Emiliano Zapata. Estamos en la sala lúdica para rematar esta exposición Emiliano. En esa sala es donde los niños interactúan, dibujan, se toma una fotografía y también tenemos actividades en las cuales ellos se divierten adivinando algunas anécdotas de Emiliano Zapata sobre sus frases, su fecha de nacimiento, cuál es lo que a él le gustaba y cómo le decían de niño. Dentro de esta sala lúdica que está especialmente hecha para niños, pero también los adultos son los que llegan y se divierten haciendo sus ilustraciones y se llevan un buen recuerdo. Cuando terminan de hacer su dibujo, tenemos también un sello y ahí queda plasmado Jardín Borda. Emiliano fue una exposición única por la gran cantidad de obras y artículos exhibidos relacionados a la inmortal figura del gran caudillo del sur. Todo esto que conlleva a que pensemos en un Zapata que es global, que es el Zapata urbano, que es el Zapata universal y que es el Zapata que, como la sala de la sección Juárez dice, es el Zapata que vive, Zapata vive.